Bienvenidos y bienvenidas a esta última clase de nuestro primer bloque de nuestra disciplina, que es Teoría General del Derecho. En este video vamos a tratar de analizar y conceptualizar el concepto de orden público laboral. Respecto del orden público laboral, ya hemos hablado en varias oportunidades respecto de este orden público laboral y vamos a detenernos en esta idea acerca de qué es el orden público y su vinculación con el derecho del trabajo. El tema de orden público siempre presentó un motivo de preocupación para los diferentes juristas y en las diferentes épocas, desde que el orden público fue mencionado en el Código Civil francés en el año 1804. Y esta difícil tarea de discernir el exacto contenido y sentido de esta concepción se presenta a la hora de intentar encerrar este concepto en una definición precisa, que en más de una oportunidad se ha señalado que en realidad de lo que se trata más bien es de una idea más de lo que se puede definir. Si bien esta preocupación existe, vamos a tratar de dar una idea de lo que es el orden público y desde esta concepción que se tiene dentro de lo que es el derecho del trabajo. Y aquí podemos hablar, para intentar explicar el concepto de orden público, diferentes teorías que tratan de definirlo. Una primera teoría es la que sostiene que el orden público se refiere a la naturaleza del interés jurídico en juego. Los autores que sostienen esta teoría vinculan al orden público con la naturaleza pública o privada del interés que se pone en juego en cada relación jurídica. Dicen en esta concepción que toda norma que limita la autonomía de la voluntad mediante la imposición de preceptos indisponibles para los particulares es considerada como perteneciente de los dominios del derecho público. Por esto está inspirada en un interés general de la sociedad frente a lo que necesariamente ceden las normas o los intereses, mejor dicho, individuales de las personas. Una segunda teoría, hay otros autores que fundamentan esta idea de orden público con una idea de organización jurídico-social. Estos autores señalan en realidad que el orden público se relaciona con la idea de los valores de las pautas o los principios que sirven de sustento en una organización determinada o una organización jurídico-social determinada o a la armonía social. Y consecuentemente el sistema jurídico que genera determinada colectividad. En esta línea de pensamiento podemos encontrar a los que vinculan el orden público con las nociones de buenas costumbres, y acá también están incluidos los autores que señalan que el orden público se presenta como una herramienta que hace posible que el derecho cumpla con su destino, que no es otro que el de la preservación de los principios morales que gobiernan una sociedad y la búsqueda de la justicia social. Finalmente, otra teoría y un tercer aspecto que podemos analizar es referente al orden público como una idea instrumental. El orden público, visto desde esta manera instrumental, es una tercera postura que podríamos decir que se presenta en el caso que es distinta a las otras dos y que encara esta postura al estudio del concepto poniendo en acento a los aspectos fundamentales o las funciones de la norma. En esta posición, estos dos doctrinarios optan por centrar su atención en el análisis de la función que cumple el orden público simplemente. Entendemos que quizás se establezca la necesidad de definir el alcance del orden público, por lo que estamos tratando de alguna manera de hacer. En verdad, si uno hace un recuento por todos los ordenamientos jurídicos, no existe ningún ordenamiento positivo que definió expresamente la idea de orden público. Sin embargo, no es aventurado afirmar que no es posible concebir ningún ordenamiento jurídico o ningún ordenamiento positivo en que la idea de que el orden público no esté presente allí. En el sentido técnico del concepto, excede con amplitud de márgenes quizás
semánticamente las palabras orden y público, que le sirven de continente, porque se trata de un contenido que es mucho mayor que su continente. Y si podemos en realidad dar una definición un poco más precisa, un autor definió al orden público, que es Eduardo Couture, lo define como un conjunto de valoraciones de carácter público, social, económico, moral, propios de una comunidad determinada en un momento histórico determinado, que fundamenta el derecho positivo y que éste tiende a tutelar a ese derecho positivo. La verdad es que la doctrina y la jurisprudencia recurren a esta idea de orden público para justificar en realidad sus creaciones más trascendentales, y siempre se recurre a esta idea de orden público para justificar tanto la doctrina como la jurisprudencia, las decisiones más importantes. En este sentido, tenemos que diferenciar aquellas normas que tienen una indisponibilidad de tipo absoluto de aquellas que son indisponibles relativamente. En las clases de medios técnicos hicimos referencia a esta idea de disponibilidad absoluta o indisponibilidad relativa. Y todo esto hace al orden público. El efecto de la indisponibilidad absoluta es que el legislador atribuye a ciertas normas jurídicas para tutelar los valores que forman parte de este orden público el establecimiento de límites en la autonomía de la voluntad, asumiendo diversas variantes que van desde la disponibilidad absoluta, que no deja en ningún modo para la determinación de condiciones distintas que las establecidas en la norma, hasta la disponibilidad relativa, que permite diversos grados de maniobrabilidad para la voluntad de los particulares. La disponibilidad absoluta, entonces, es una herramienta típicamente utilizada por el derecho para tutelar ciertos bienes jurídicos, como por ejemplo aquellos en los que se encuentra comprometido el estado civil de las personas. Toda reglamentación es asumida exclusivamente por la norma legal en ese carácter y, como lo dice el Código Civil, las convenciones tendientes a modificar las relaciones de familia deben considerarse ilícitas. Entre estas normas de indisponibilidad absoluta y otras de indisponibilidad, que no son de orden absoluto, nos encontramos frente a otras normas que sí pueden modificarse o que sí admiten ciertos grados de modificación. En estos casos, de eficacia de la autonomía de la voluntad solamente aparece comprometida de manera relativa, reconociéndose en este caso los sistemas particulares determinados. En estos sistemas se le reconoce determinados ámbitos de discrecionalidad. Este margen para la autonomía de la voluntad resulta compatible y necesario para una mejora y más sana tutela de los valores que están en juego. Y en este caso, el derecho del trabajo es un claro ejemplo de esta disciplina en la que la protección de los valores contenidos en la idea de orden público adquieren una dimensión diferente a las normas de indisponibilidad absoluta. Estas normas de indisponibilidad absoluta sufren correcciones que la relativizan y admiten determinados márgenes de eficacia negocial, en este caso las normas de indisponibilidad relativa. Un autor laboralista llamado De Beali identifica estas normas de indisponibilidad relativa como una nota característica de las normas que forman parte del derecho del trabajo, siendo contados los casos de orden público que no admiten su derogación del orden público no en forma absoluta en el derecho del trabajo. De Beali considera que la eficacia de la derogabilidad relativa se justifica porque se buscan amparar al trabajador que se encuentra en una situación de inferioridad. Pero esta situación de inferioridad desaparece. ¿Y en qué momento desaparece esa situación de inferioridad?
cuando el sujeto que negocia es una asociación profesional, es una asociación sindical, es un sindicato. De todas maneras, se reconoce en el derecho del trabajo ciertas normas inderogables, no en razón de la situación de inferioridad de los trabajadores, sino en atención a la protección de un interés general. Por ejemplo, existen normas que prohíben determinados trabajos a determinadas clases de trabajadores que hagan determinadas personas, como por ejemplo los menores de edad. Y estas normas son claras del derecho del trabajo de indisponibilidad, pero de grado absoluto. Tenemos entonces el orden público laboral, el orden público del derecho del trabajo, que precisan o que analizan, y vemos entonces que en este ámbito se desenvuelven las relaciones entre los trabajadores y los empleadores y relaciones de particulares que deberían permanecer ajenos en un principio a la regulación de la norma estatal. Y la ley no debería ser más que un justo límite en un primer momento cuando empezó a darse esta conformación al derecho del trabajo, y la ley no debería ser más que el límite para que las conductas de las partes se ajusten a ese modo. Y el contrato se erige como un instrumento puro y legítimo para la determinación de las reglas de la relación entre los particulares. Y cualquier elemento que pretenda escindir en la autonomía de la voluntad desnaturalizaría en todo caso la esencia misma de esta idea de ordenamiento jurídico liberal, y eso debía evitarse. Pero ¿qué pasa cuando nace el derecho del trabajo? Cuando empieza a comprender la realidad dentro de esta relación laboral desde una nueva concepción que tiene que ver precisamente con el derecho del trabajo, y que estas normas jurídicas empiezan a reconocer las desigualdades existentes, ¿no?, en la realidad social, en la realidad laboral, y procuran entonces enmendar esas desigualdades mediante la consagración de preceptos de un contenido protectorio que logran la igualación justamente entre los contratantes. Entonces, aquí vemos cómo el derecho del trabajo aparece en una manifestación de esta transformación ideológica, esta transformación jurídica que replantea las bases de lo que hasta ese momento fue entendido y fue concebido como el orden público por este pensamiento liberal. La supremacía de todas las expresiones jurídicas derivadas del concepto de libertad, este sistema liberal que reposa en la fuente contractual entre el contrato, ¿no?, y esta autonomía de voluntad como regla que tiene que ver con el orden público, comienza a ser cuestionada entonces con esta nueva noción de orden público. ¿Y cuál es esta nueva noción? Es justamente el orden público social o el orden público laboral, que no tiene grado absoluto, sino que tiene grado relativo, y que enuncia como uno de sus principios básicos y esenciales la limitación de la autonomía de la voluntad y el fortalecimiento, por otro lado, de la imperatividad e indisponibilidad de las normas jurídicas. Pero indisponibilidad en un solo sentido, porque siempre la norma laboral espera ser mejorada. ¿Qué es entonces el orden público? Por orden público entendemos que se establece una preeminencia de algunas normas sobre otras, y sobre todo de lo que serían las normas estatales o convencionales sobre la voluntad individual de los particulares. Este orden público está sentado en los principios fundamentales que la sociedad exige que sean respetados para la supervivencia, en este caso en el ámbito de las relaciones laborales, entre los cuales se encuentra la premisa justamente de llevar protección al trabajador subordinado. ¿Mediante qué? Mediante
la imposición, ¿sí?, de normas que suplen esta situación de hiposuficiencia en la que se encuentra justamente el trabajador. Entonces, el recurso de expresiones tales como el orden público laboral u orden público social es justamente el resultado del énfasis que pone la doctrina en uno de los efectos típicos que presentan estas normas integrantes del orden público laboral, y que consiste en admitir la superación de los beneficios consagrados mediante normas jerárquicamente inferiores, o sea, mediante la manifestación de la voluntad de los particulares. Dentro de esto, que es el orden público, hay una idea, hay una tendencia que lleva a la progresividad, que nosotros ya la hemos mencionado cuando hablamos del principio de progresividad. ¿Sí? El principio, por cierto, novedoso en cuanto es la elaboración jurisprudencial, y el orden público tiene como característica fundamental este dinamismo. El orden público tiene una nota esencial impuesta en lo que es el dinamismo, y en materia laboral esto tiene un sentido particularmente relevante, que consiste en la premisa de una dinámica, de un dinamismo pautado por el signo de progresividad. Aquí los bienes jurídicos que forman parte de este esquema de los derechos fundamentales, entre los que se encuentran los relativos al ser humano como trabajador, evolucionan a un impulso de una fuerza que tiene que adaptarlos cada vez más a una elevada consideración jurídica. La admisión, en este caso, de esta idea o de esta línea evolutiva ascendente por el suelo progresivo, se presenta como una constante en el derecho del trabajo y en la doctrina de los derechos humanos, obviamente, y se erige así como una guía inestimable para la interpretación y la aplicación del derecho en este ámbito, en el ámbito de lo progresivo. El derecho del trabajo, a esto se hace referencia desde que constantemente se ha enfocado hacia la superación de estos umbrales de protección hacia el trabajador, y la prevalencia de criterios de protección, ¿sí?, a este sujeto laboral. También es una pauta que tenemos que seguir en la aplicación de los derechos humanos en general. ¿Cuál es entonces, en materia de derecho del trabajo, el contenido de orden público? Básicamente, el contenido en materia de orden público en el derecho del trabajo se vincula a una idea, a esta idea de que el trabajo no es una mercancía. Esta es la máxima en la que se resumen y hacia la que se confluyen todas las elaboraciones dogmáticas que generan el derecho del trabajo. Y esta máxima fue expresada en la Declaración de Filadelfia del año 1944, donde se expresan ideales acerca de lo que es, en el ámbito de actuación de este organismo internacional especializado de Naciones Unidas, que es la Organización Internacional del Trabajo. Y esta Declaración de Filadelfia del año 1944 sobre los fines y los objetivos de la OIT expresa justamente, precisamente esta fórmula, de que el trabajo no es una mercancía. Y esta pauta sí marca un camino ineludible a seguir, en la que debe ser considerada la regulación del trabajo humano, pero también la toma de conciencia respecto a la necesidad de sustraer la consideración jurídica del trabajo humano de las reglas mercantiles. Supone también un avance en el sentido evolutivo del derecho. Hay proyecciones como la premisa de que el trabajo como objeto ajeno a las variaciones mercantiles resulta merecedor de protección jurídica privilegiada, y entonces, ¿cuál es el contenido de este orden público social, de este orden público laboral? El contenido del orden público laboral queda preservado a través de tres valores básicos, que son: el trabajo no es una mercancía,
el trabajo es objeto de tutela jurídico especial y la consecución de la justicia social como criterio rector. A partir de estos tres valores, de estas tres variables fundamentales, se explica la tutela, ¿sí?, de los derechos humanos específicamente vinculados al trabajo, y la trascendencia de esto llevó a quedar plasmado en justamente textos jurídicos internacionales que nosotros vamos a estudiar a lo largo de la materia. Y esto es lo que tiene que ver con esta idea de orden público laboral. Respecto de jurisprudencia que hace referencia al orden público, bueno, el primer caso que vamos a analizar es respecto del orden público absoluto, ¿sí?, en materia del derecho del trabajo, en la Cámara de Apelaciones del Trabajo en el año 1987, en la causa Portillo López contra Carles Cabaña. Analizó este fallo. Se trata de un caso, sí, que estamos hablando de un fallo donde se resuelve una materia de orden público absoluto, que son las leyes de inmigración, ¿sí?, que prohíben el trabajo extranjero, el trabajo de extranjeros, ¿sí?, no radicados en el país. Estas leyes son de orden público absoluto y quedan afuera en consecuencia de la disponibilidad de las partes. Las partes no pueden pactar sobre las leyes que son de orden público absoluto. Por ejemplo, las leyes que prohíben que los trabajadores extranjeros no radicados en el país presten servicios. Y este fallo dice que por tratarse de un caso de objeto prohibido, concepto que estudiaremos más adelante, debe cesar la relación, pero como la prohibición se dirige al empleador, la nulidad derivada de esta cláusula es inoponible al trabajador. Este tipo de leyes son de orden público absoluto. También, bueno, hay muchos casos y jurisprudencia relativa al orden público relativo. Hay muchos fallos, ¿sí?, que tienen que ver con esto, porque básicamente no todas las normas del derecho del trabajo son de orden público, ¿sí? La gran mayoría son de orden público relativo. Pero bueno, nos vamos a puntualizar y analizar una causa del año 1985. Los autos son Domingo Carlos contra Instituto Nacional de la Seguridad Social para Jubilados y Pensionados, donde en el año 1985 la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, ¿sí?, resolvió. En este caso se trataba de una resolución, ¿sí?, que establecía el derecho a computar la antigüedad en los servicios prestados con anterioridad al ingreso a la entidad en particular, y para calcular la indemnización por despido, y estableciendo de ese modo un régimen indemnizatorio más beneficioso para el común de los trabajadores de los que contempla la ley de contrato de trabajo. Bien, ¿qué pasó acá? Un interventor se dictó una resolución derogatoria que suprime las condiciones contractuales más beneficiosas, que eran el cómputo de antigüedad del trabajador en otras entidades diferentes a donde se produce el despido. Y acá lo que se resolvió es que el régimen de indemnización por despido encausado no puede ser objeto de una modificación unilateral si se incorporó al contrato de trabajo una condición más beneficiosa, aun cuando emane de una decisión unilateral del empleador. Esta condición más beneficiosa no se la puede invalidar, ¿sí?, por una declaración unilateral que pretenda dejarla sin efecto, salvo que esto sea por mutuo acuerdo de partes o por una voluntad estatal. Estamos hablando de un fallo del año 1985, o sea, tiempo de dictarse la resolución. El trabajador no está obligado a expedirse, ¿sí?, respecto del silencio, una renuncia a sus derechos, y esto también lo analizamos en los fallos de renunciabilidad. Y un último fallo interesante es una jurisprudencia que emana de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Es el caso Banado y Perazo, Sociedad Colectiva, ¿sí?,
que habla sobre una conformidad prestada por un trabajador en respecto de cláusulas contrarias al orden público. ¿Sí? Bien, este fallo es de 1986 y la conformidad, se trataba respecto de la conformidad del personal en cuanto a trabajar los días domingos, es irrelevante, pues esa conformidad no puede afectar lo dispuesto en una norma de orden público sancionada en beneficio de un trabajador. Bien, con esto ya cerramos la unidad temática de Teoría General del Derecho del Trabajo, que es nuestro primer bloque de nuestra materia. ¿Sí? Teoría General del Derecho del Trabajo es el cimiento, ¿sí? Es el hormigón de nuestra disciplina. Así que hay que, digamos, estudiarla con profundidad. Y por eso habilitamos en cartelera una sección para que puedan hacer llegar sus dudas, ¿sí? Para el examen, al igual que todos los y las docentes estamos abiertos a consulta a nuestros correos electrónicos. Esta, digamos, clase de medios técnicos jurídicos, ¿sí? Viene acompañada de un cuestionario de preguntas, un cuestionario guía, que les va a ser de utilidad, ¿sí? para poder estudiar esta temática. Bueno, muchas gracias y buenas noches.